Bueno chicos, bienvenidos a la clase número 2 en esta modalidad virtual grabada. Muy bien, esta clase va vinculado obviamente al avance teórico que hemos tenido en la clase virtual 1, en la que hemos desarrollado conceptos bastante puntuales e importantes para entender esta lógica en realidad todo lo que estamos viendo son elementos que nos van a ayudar a establecer y entender lo que es el primer y segundo teorema de bienestar, ¿no? En esta clase lo que vamos a hacer es resolver dos ejercicios que están vinculados nuevamente al avance anterior. Estos ejercicios son de Feldman, del capítulo 3, el ejercicio 1 y 3, ¿no? Entonces, yo les dejé en el box esta diapositiva, este PDF, que en realidad es el PPT de la anterior grabación. Lo que hice es aumentar una nueva lámina, que es la 14, y en esta lámina lo que están los dos ejercicios que vamos a ver ahora, ¿no? Igual los pueden buscar en Feldman. Lo que voy a hacer es para aprovechar que tengo aquí los ejercicios, los voy a trasladar donde voy a resolverlos, ¿no? Entonces necesito un momento. Bueno, necesito capturar esta pantalla, voy a resolver estos dos ejercicios, ¿no? Nuevamente los dos son ejercicios de Feldman. Entonces voy a copiar estos para trasladarlos en la hoja que voy a resolverlos, ¿sí? Entonces para hacer más fácil. Y lo voy a copiar y bueno, después vamos a eliminarlo. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a resolver y la resolución está basada nuevamente en el avance de la anterior clase virtual, ¿no? Muy bien. Voy a intentar ser bastante detallista y en la resolución del ejercicio para que puedan entender todo el proceso, pero nuevamente si tuvieran alguna duda, consulta, la siguiente clase, que es, bueno, mañana, me la puedan realizar. Muy bien, yo creo y estimo que no vamos a pasar de los 60 minutos. La verdad son ejercicios bastante potables y para resolverlos. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a resolver el ejercicio. Esta va a ser la solución del ejercicio 1. Muy bien. Lo que tenemos es dos funciones de utilidad, entonces tenemos dos individuos y tenemos la asignación inicial, ¿no? Y nos piden resolver para el equilibrio competitivo. Muy bien, entonces vamos a hacer ello. Voy a volver acá a copiar estas dos funciones de utilidad para dos individuos. Muy bien. Y tenemos la dotación inicial, ¿no? Para el individuo 1, que es 2, 1, y para el individuo 2, que es 1, 2, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la condición del equilibrio competitivo en un intercambio entre consumidores? Y lo que veíamos la anterior clase era que tenemos que tener que la relación marginal de sustitución del individuo 1 en el intercambio de los bienes
del bien 1 por 2 debería ser igual a la relación marginal de sustitución del individuo 2, ¿no? Es lo que veíamos, y esto debería igualar ya al ratio de precios de ambos bienes, del bien 1 y el bien 2. Entonces, además, lo que veíamos era lo siguiente: e introducíamos la lógica de un vector de precios que, multiplicado por las cantidades de consumo, deberían satisfacer esta relación, ¿no? Es la restricción presupuestaria. Entonces, lo que nos dice es que el individuo, en realidad, y lo que veíamos, el individuo no puede consumir más allá de lo que puede comprar con lo que tiene en la dotación inicial, dado un vector de precios que es una lista en realidad que se establece dentro del mercado competitivo que está dado, ¿no? Y es algo que se acepta. Lo que podemos hacer para tener más riqueza en realidad es obtener más dotación inicial, y eso permite poder tener también un poder adquisitivo, poder comprar más de los bienes que queremos o canastas mejores, ¿no? En eso habíamos quedado. Entonces deberíamos entender que se deben cumplir estas para hallar el equilibrio competitivo, ¿no? Ahora, dado que, estoy acá usando... estoy usando esta manera de presentarles. Algo que les recomendaría es, para entender mejor cómo funciona esto y tener un mejor entendimiento visual, podemos dibujar ambas funciones en este punto que va a ser omega, ¿no? Que es la relación de las dotaciones iniciales en una caja de Edgeworth. Y podríamos tener un análisis visual que nos permitiría establecer mejor esta relación. Lo mismo vamos a hacer con el otro ejercicio. Pero esto es en términos de que puedan entender mejor este proceso de resolución, ¿no? Lo que voy a hacer, y bueno, ya lo he hecho para... en realidad antes, para poder ganar tiempo. Hay una aplicación que la recomiendo, que es GeoGebra. Se las voy a anotar a este lado. Entonces, lo que me permite hacer esta GeoGebra es en realidad hacer dibujos, ¿no? Lo que veían en cálculo 1, ¿no? Lo primero que hacíamos para evaluar funciones, los dibujábamos y ahí entendíamos ciertos conceptos, ¿no? Entonces se los voy a mostrar. Llamémosle acá, esta es. Ya hice algunos dibujos y esta la trasladé la copié, digamos, para jalarla. Y nos da una idea en realidad de cómo se comporta la función, ¿no? Para no estar esbozando así tan manualmente y aprovechar este recurso. Entonces es muy fácil si ustedes quieren. Aquí ponen la ecuación de la función, entonces y está en función a x de una relación lineal, no sé, hiperbólica, exponencial, etcétera, y la pueden representar acá, ¿no? En esta parte escriben algo, no sé, voy a escribir y igual a x, entonces y igual a x es una simétrica, una relación, y aparece esta línea verde, ¿no? Entonces la puedo ver, quitar. Entonces sirve un poco para la visualización, no sé si la sirva para algún momento. Lo que he hecho es en realidad dibujar las funciones que nos ha dado el problema, y para tener un poco de la lógica de las figuras, ¿no? Entonces voy a importar esas figuras. Aquí tengo una y la van a reconocer ustedes, yo creo, al instante de a qué función pertenece, y aquí tengo la otra, ¿no?
Muy bien, entonces esta es la función de utilidad del individuo, función de utilidad del individuo 1. Esta es la función de utilidad del individuo 2, ¿no? Aquí algo importante es que las dos están vistas, si ven los ejes, las dos es como lo que veíamos en la presentación, las estuviera viendo agente 1, agente 2, ¿no? Para hacer la caja de Edgeworth, lo único que tenemos que hacer en realidad es... Lo único que tenemos que hacer es voltear. La voy a voltear. Esta figura. Y es como que esta debería encajar en esta parte, ¿no? Pensando que está el individuo 2, ¿no? Entonces, es lo que veíamos en el ejemplo, ¿no? Esta es vista desde la perspectiva del individuo 2 y esta es desde esta perspectiva del individuo 1 y esta del individuo 2, ¿no? Ahora, en la longitud y altitud de esta caja, que la he marcado con estas líneas azul y roja, es en realidad lo que nos marca el total de disponibilidad de estos recursos que existen en la economía. Y en realidad se da por la suma de esta parte, ¿no? Esto lo voy a bajar un poquito para mostrarles. Voy a bajar un poco esta relación acá. Entonces, lo que tenemos disponible en la economía no es más que la suma de esto que es 3, 3, ¿no? Y esto es la oferta, ¿no? La oferta de estos recursos que existen en la economía. En realidad esto es como los límites de lo que podemos consumir dentro de esta economía, ¿no? Si alguien quisiera consumir 4 unidades del bien 2, no puede, porque solo tenemos en disposición 3. Y lo mismo con el bien 1, ¿no? Entonces, si notan, aquí tenemos la longitud y tenemos la altitud, entonces está de 0 a 3, de 0 a 3, y es lo que podemos consumir. Ahora, obviamente no puedo, tenemos así las líneas, los gráficos en realidad. Por un tema práctico, lo que no puedo hacer es unir ambas. En esta aplicación no me deja unir y cortar, pero ya tengo la lógica de cómo está funcionando. Bueno, en realidad, cómo se representa gráficamente las funciones de utilidad y con mayor precisión la están observando, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer, lo más fácil de dibujar es la línea, ¿no? Entonces, en el gráfico de abajo, lo que voy a hacer es emular esa línea, que en realidad está partiendo de un punto muy parecido al de acá y va a chocar con un punto de acá, ¿no? De acá a acá. Entonces, tengo una línea como esa. ¿Sí? Es a mano alzada, pero bueno, ha salido algo recta, ¿no? Lo que tenemos en realidad es, en este punto, en el punto de intersección es en el que se da el nivel de dotación, este W, bueno, este omega en realidad que lo hemos visto en la presentación, este omega, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ubicar ese omega? Y solamente ese omega es evaluar en qué parte estaría ubicada, dada la disposición, y no es tan fácil, no es tan difícil, digamos, de hacerlo, ¿no? El individuo 1, entonces aquí ya puedo colocar, voy a borrar esto para que no exista confusión, y voy a borrar este de aquí, ese se queda con el 2, pero que sigue siendo el 2, y como he trasladado la función de utilidad del individuo 1 a este gráfico, entonces estoy poniendo de esa manera, ¿no? Entonces vamos a dibujar ese punto del omega que no es
complicado de hacerlo. Entonces son 2 unidades a este lado, 2 unidades y 1 del otro, ¿no? Entonces está como acá, vista desde la perspectiva del individuo 1. Y el individuo 2 es una unidad del bien 1 y 2 unidades, una unidad del bien 1 y 2 unidades del bien 2. Entonces es este punto. Justamente ese es nuestro W. Bueno, nuestro omega. Voy a hacer las líneas punteaditas que habíamos estado usando para que vean en realidad los recursos que cada uno está consumiendo dada una asignación inicial, ¿no? Ahora quizá no se note mucho, creo que más bien sí me ha salido bastante bien y puede notarse algo. Según la gráfica, ¿no? Solamente de manera visual alguien puede mejorar sin empeorar al otro y en realidad para tener un Pareto superior. Y la respuesta sería que sí, ¿no? Recuerden que este es 2. Si este se va alejando, lo podemos poner en términos de este. En sí existe aquí como un espacio en el que nos da un nuevo core, ¿no? Entonces la idea es pensar que dado un nivel de precios o un vector de precios en realidad de estos dos bienes, un vector de precios, ¿en qué punto alcanza un equilibrio competitivo? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces sí hay como un rango, un espacio en el que se puede dar este intercambio sin un intercambio, una reasignación en el que se mejore a uno o quizás se pueda mejorar a los dos, pero nadie empeore, ¿no? Entonces seguimos dentro de esta asignación eficiente. Entonces lo que vamos a resolver, ¿no? Dado que ya está más claro visualmente, espero, pero si tienen dudas igual lo pueden preguntar en la clase de consulta. Vamos a pensar en resolver eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, partamos con la primera condición, que es esta, ¿no? En que deberíamos... Estamos en la condición de primer orden, que en realidad se vuelven las condiciones necesarias para que exista una asignación eficiente, que es en realidad esta, y esta se cumple siempre en un equilibrio competitivo, ¿no? Porque no se puede consumir más allá de lo que en realidad se puede adquirir, ¿no? Y estamos pensando nuevamente, es competitivo porque creemos que estos precios, este vector de precios está dado. Muy bien, entonces, si hacemos esta la voy a poner como 1 y la vamos a desarrollar acá. La relación marginal de sustitución del individuo 1 equivale a 3 sobre 1. La relación marginal de sustitución del individuo 2 equivale a X, ¿no? Sí, aquí tengo un errorcito. X2 sobre X2, 1, ¿no? Y aquí me estoy fijando que tuve un error. Aquí son X, ¿no? No es U. Disculpen. Muy bien. Entonces, esto es igual al ratio de precios. Precio 1 y precio 2. ¿Sí? Ahora, acá por términos, nosotros para poder hacer una asignación, es decir, si preferimos una canasta a otra, sí necesitamos ver cuáles son nuestras preferencias y en base a ello qué canasta es mejor a otra, ¿no? Pero también necesitamos conocer un vector de precios porque con eso podemos decir, bueno, sí voy a elegir esta canasta porque además de ser la preferida, es asequible, ¿no? Es factible de adquirirla, ¿no? Entonces ya en eso estamos volviendo a pensar que, y cuando veíamos las PPT de la clase 1, que existe un área en el que son de las canastas alcanzables y hay otras que están sobre la línea, en realidad
consumimos todo nuestro recurso que está sobre la recta presupuestaria y los puntos por arriba de esa, o bueno, las combinaciones de bienes por arriba de esa, que son las canastas, en realidad son más deseables, pero no son posibles de alcanzarlas, ¿no? Entonces, en un equilibrio en realidad general, lo que nosotros estamos viendo es que solo podemos consumir todo lo que produce esta economía y está dada, ¿no? Y es que tenemos 3 de un bien y 3 del otro, ¿no? Es como, y ahora estamos todavía considerando un mercado de consumo en la que estamos supuestos también que estos bienes han aparecido de alguna parte, pero existen, ¿no? Entonces, y están fijos porque estamos evaluando un momento en una perspectiva estática, ¿no? Como veíamos inicialmente. Muy bien. Entonces, como tenemos esta relación y bueno, es bastante útil para comenzar, lo que podremos hacer, no conocemos los precios, pero podríamos decir, y este es empezar en un equilibrio, voy a usar otro color más fuerte, donde esto sea igual a esto, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo, si eso es igual a eso, de alguna manera implícita, digamos, se sabe que el precio de uno es 3 y el precio de 2 es 1, ¿no? O podemos decir que el precio 2 tiene un precio unitario, ¿no? El precio del bien 2. Pero bueno, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a generar es utilizar lo siguiente. La relación marginal de sustitución debería igualarse. En este caso también podemos usar este mismo color a esta, ¿no? Entonces tengo una condición ahí. Tengo una condición en la que x22 x22 es igual a que si el precio es a 2 y el precio 1 era 3, entonces 3x21, ¿no? Entonces sé eso de la relación 1. Y de la relación 2, obviamente necesito entender, y aquí hay una razón por la que voy a elegir la restricción presupuestaria del individuo 2, porque aquí tenemos esta relación en base al individuo 2. Entonces me conviene evaluar el resultado con la restricción presupuestaria del individuo 2, ¿no? Entonces esta es 1, x21 más el precio del bien 2 por la cantidad consumida del bien 2 del individuo 2. Y vamos a pensar en una igualdad, ¿no? Que está sobre la recta presupuestaria nuestra solución, no debajo. Entonces está en realidad siendo eficiente en términos de consumir todo lo que puede comprar y adquirir las mejores canastas porque es un maximizador de utilidad, ¿no? Entonces aquí tengo el precio 1 por la dotación, pero bueno, los niveles de dotación inicial que tenía en ambos bienes, ¿no? Estamos evaluando para el individuo 2, entonces vamos a poner la notación correcta, ¿sí? Entonces lo que tenemos. En esto solamente es hacer algunas, bueno, solamente reemplazar, ¿no? Conocemos el precio 1, 3x21, más el precio 2 es 1, entonces x22. Aquí lo mismo, 3. Y aquí sí conocemos cuál es la dotación inicial en especie, que en realidad viene a ser 1 y 2, ¿no? Volviendo un poquito ahí arriba, entonces tenemos 1 más el precio 2 era 1 y 2, ¿no? Es lo que tenemos en la solución. Entonces tenemos que 3x21 más x22 es igual a 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a usar este con este para poder resolver
a cuánto equivale X2 y a cuánto el consumo del bien 2 por el individuo 2 y el consumo del bien 1 por el individuo 2, ¿no? Porque tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, entonces podemos resolver sin problema. Entonces vamos a reemplazar, en este caso X2 nos conviene, ¿no? Aquí voy a poner reemplazando. Lo que tenemos es 3x21 más 3x21 y esto es igual a 5, ¿no? Esto es 6x21 igual a 5. x21, le voy a poner como estrellita, es igual a 5 sextos, ¿no? Dado que tenemos ese resultado, también podemos saber a qué equivale bueno, ya tenemos x21, podemos saber a qué equivale x22, ¿no? Muy bien, entonces x22 es igual a 3 veces x21, x21 es 5 sextos. x22 entonces es 5 medios. Muy bien, dado que ya tenemos las soluciones de consumo para el individuo 2 en ambos bienes, también con esto podemos saber cuáles son las soluciones para el individuo 1 de consumo en ambos bienes, ¿no? Entonces vamos a acordarnos, es 5 sextos 1 y 5 medios 2. Muy bien. Es importante recordar que el consumo del individuo 1 en el bien 1, como el consumo del individuo 2 en el bien 1, tiene que ser igual a 3, ¿no? Y lo mismo pasaría que el consumo del individuo 1 en el bien 2 y el consumo del individuo 2 en el bien 2 debería equivaler a 3, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que x11 va a ser igual a 3 menos x21 era igual a 5 sextos, ¿no? Menos 5 sextos y x 2 va a ser igual a 3 menos 5 medios, ¿no? Entonces esto es igual a, bueno, es 18 menos 3, no, pero 5 era este, ¿no? 18 menos 5, 13 sextos y este es igual a 6, 1 medio. ¿Sí? Entonces ya tenemos los resultados. Hemos encontrado lo que veíamos en nuestra dotación en nuestra anotación de la diapositiva de la clase virtual 1, X sombrerito, ¿no? Que equivale en realidad a X1 y equivale a X2, ¿no? Es el consumo en la reasignación, que debería ser un Pareto superior y en realidad un Pareto eficiente, ¿no? Entonces, los resultados que tenemos es que X1 equivale a el consumo a 13 sextos, sí, 13 sextos, 1 medio, y esta otra equivale a 5 sextos y 5 medios, ¿no? Muy bien, entonces si lo vemos rápido, lo voy a volver a copiar porque a veces mi memoria es frágil. Entonces lo voy a poner copiar para poder, igual que lo puedan visualizar en la figura. Le voy a pegar solo este ladito, después lo voy a borrar porque ya está el resultado en la otra parte, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es de este punto de dotación inicial a donde se va a mover, ¿no?
Entonces el individuo 1 consume 13 sextos. 13 sextos es 2 punto algo, ¿no? A ver, voy a tratar de hacer en mi celu una división rápida para tener bastante precisos los decimales. Es 2.17, ¿no? Entonces x1, el individuo 1 en el bien 1 consume 2.17, ¿no? Entonces tenemos acá 2, x2 5, 2.25, estaría en un punto como por acá, ¿no? Y el otro es 0.5, entonces vendría a ser en un punto por acá, 0.5 por acá, ¿no? Esto así dibujando a mano alzada. Igual pueden ser más precisos, ¿no? Si lo hacen con GeoGebra o con otro MATLAB también, solo que en el iPad no tengo eso. Pero GeoGebra sirve, entonces tenemos pensando que es en ese caso. Ahí, ¿no? 5 sextos y 5 medios. 5 medios del consumo de X2 es 2.5, ¿no? Sería en un punto, en realidad por acá. Y en términos del consumo del individuo 2 para el bien 1 es 5 sextos. 5 sextos, vamos a usar nuevamente, para tener es 0.83, ¿no? Entonces, hasta aquí tengo 1, hasta aquí 0.75 vendría a estar por acá, ¿no? Justo por este punto. Entonces, la reasignación reasignación y el equilibrio competitivo y por tanto un Pareto eficiente se da en ese punto verde, ¿no? Donde está este X sombrerito. Entonces en ese punto, quizás si agrando un poco esto, ven que ambos están mejorando, ¿no? El individuo 2 se está moviendo hacia este lado, entonces está aumentando su bienestar y hasta este lado está aumentando su bienestar. Sí, entonces ambos están mejorando, es un Pareto superior, por tanto existe eficiencia en la asignación y además estamos cumpliendo lo que es el equilibrio competitivo, ¿no? Entonces, esa es la solución para el ejercicio 1. Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es esta de acá.